Hola a todos, todas y todas, les damos la más cordial bienvenida al Festival Leni Alexander, el tercer encuentro de mujeres en la música organizado por el colectivo Resonancia Femenina. Este año la versión es online debido a la pandemia, pero eso también nos ha permitido crear vínculos internacionales y el día de hoy me encuentro con el Foro Argentino de Compositoras, a las cuales yo estoy muy agradecida de tener acá en este diálogo por Zoom, y quiero presentarles a las compositoras Nelly Gómez, Eva Lopsis y Gaby Gaya, quienes me acompañan el día de hoy para poder hablar de su música y también de la actualidad y el trabajo del Foro Argentino que realizan en el país vecino. ¿Cómo están, queridas? Muy bien. Hola, buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes, felices aquí de estar contigo. Excelente, maravilloso. Entonces vamos a partir este diálogo conociendo la experiencia de Nelly Gómez. Querida Nelly, cuéntanos tu experiencia en la música, cómo llegaste a la composición y qué es lo que tú esperas de la composición en este momento en tu vida. Queremos conocer esa experiencia. Bueno, buenas tardes, realmente un gusto estar con todas, todes, y te agradezco mucho, Valeria, la invitación. Bueno, yo empiezo en la composición un poco grande. No hice la carrera de chica, de jovencita, sino la hice de grande. Yo llevo 20 años como compositora y tengo muchos. Entonces, sí. Si bien empecé de chiquita con la música, primero con la guitarra, qué sé yo, la carrera de composición fue lo último, y ya siendo una mujer formada. Empiezo por una necesidad, es decir, mi familia no ha sido músicos, así que no es que tenía en mi ámbito familiar que me inculcaran la música. Fue una elección. Y de adulta la composición, porque, bueno, a mí me gustaba mucho la música, es decir, bueno, había estudiado piano, guitarra, es decir, como intérprete, pero no me gustaba estar frente al público. O sea, que estaba a punto de ya dejar todo, y me acuerdo que bueno, en un ejercicio de armonía, escribiendo algo, alguien me dice, uy, vos tenés la mano muy, muy, muy rápida para esto. Ah, sí, qué sé yo. Bueno, la realidad es que empecé a sentir el gusto de la escritura. Y de la expresión, fundamentalmente. Para mí es la forma de transmitirme a través del sonido. Como el sonido no tiene las palabras que para mí a veces te encasillan, fue una búsqueda también y una salvación en mi vida. Es decir, con situaciones muy, 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 muy difíciles que atravesé, encontré en la música, y en un momento dificilísimo de mi vida hice la carrera. Pero bueno, es como decir, soy una privilegiada, porque dentro de todo pude todo lo que hasta hoy, gracias a la música y gracias a la composición. Entonces, bueno, de ahí viene mi elección y mi búsqueda y el tender redes, porque el tema del foro, yo la primera agrupación a la que pertenecí fue al foro, después a la Asociación Argentina de Compositores, fue a la inversa. Así que bueno, la necesidad de comuniones, ¿no? Comuniones entre seres humanos y entre mujeres, porque la carrera la hice toda con hombres, todos fueron hombres. La única, y la recomiendo, maestra de orquestación, Eva Lopsi. Oh. Magnífica, magnífica. Es decir, y bueno, y el aliento de los docentes, aún los hombres, que esto era lo mío. Me convencieron ellos también, porque era un momento muy difícil de mi vida, y bueno, todos sabemos lo que es la carrera de composición. Y bueno, acá estoy.
agradeciendo constantemente estas decisiones y estos empujones y ayudas que tuve de maestros y mi gran maestra, que bueno, que hoy en día somos colegas y muy amigas. O sea, el dúo dinámico parece. Sí, Así que totalmente. muy agradecida tal caso el mes de la música, a la música. Y creo que podríamos lograr muchísimas cosas a través de la música si nos lo proponemos. Eso Así es que le verdad. cedo, por más que Adorno en algún momento dijo que el arte no cambiaba nada, y yo creo que en nuestros días el arte podría cambiar al ser humano incluso. Así que bueno, dejo mi lugar. Sí, oye Nelly, yo agradezco tu experiencia, lo que nos cuentas, sobre todo por el tema de la edad. Yo también, al igual que tú, no partí joven, no tengo una experiencia previa de conservatorio, de haber estado así como en algo musical, propiamente musical. Sí, con una familia muy artista, pero más vinculada al teatro, y así que encuentro notable porque creo que esa experiencia también rompe paradigmas de que como para llegar a ser como una gran música, una gran compositora, tienes que haber tenido una carrera como desde pequeñita y eso no siempre tiene que ser así. Así que feliz de que hayas contado esa experiencia. Y bueno, vamos entonces con la gran maestra Eva Lopsic. Querida, un placer, un honor tenerla acá en el Festival Leni Alexander. Así que queremos escuchar esa experiencia que tienes que contarnos. Bueno, un placer para mí y un honor estar con ustedes, que son tan batalladoras, tan trabajadoras, que marchan adelante, y eso nos sentimos en una vibración común. Bueno, en mi caso, en mi casa siempre hubo música, o sea, de mi familia materna. Mi mamá era pianista, mi tío abuelo era compositor, director y violinista de la música de vanguardia, vinieron de Odessa, en ese momento era Rusia. O sea, él formaba junto con los Castro, con todo el grupo de vanguardia del Buenos Aires del 30 y del 40. Mi bisabuelo también fue músico en la ópera de Odessa y se vinieron todos a la Argentina, bueno, como toda la inmigración. En mi casa, mi mamá, o sea, tocaba piano, me acuerdo en las tardes, mi hermana todavía no había nacido, yo de haber tenido 3 o 4 años, entonces los viernes a la tarde ella tomaba un grupo de música, la ponía en el piano y tocaba. Entonces yo con unos pañuelos de seda yo bailaba al lado. Tenía mis coreografías, muy modernas se ve, y había una estructura en el living que era como una boca de escenario, en el cual yo siempre me quedaba del lado de la escena, no la trascendía, o sea, no me iba a la platea. O sea que para mí era común, tocaba de oído al principio, una vez por ir al piano me acuerdo que me caí, me golpeé la nariz ahí, o sea, por apurarme, ¿no? Después, bueno, llega mi hermana, yo ya tocaba leyendo un poquito. Después, en un momento, yo fui maestra de mi hermana, jugábamos a la maestra, entonces yo le enseñé las notas en el pentagrama, que eran unas florcitas que vivían en la línea y en los espacios. O sea, puse 2 cartulinas, entonces esa fue mi primera experiencia pedagógica en la teoría. Nuestra madre fue nuestra primera maestra, y después ella, entonces, bueno, decidió que fuéramos al conservatorio, o sea, que ingresamos las dos de una, con una diferencia de edad las dos, pero bueno, ingresamos de una, ingreso y primer año libres. Yo hasta ahí tocaba piano, no tenía, o sea, era creativa con el piano, y creativa para dibujar y para escribir. O sea, en eso me explayaba. Pasando el tiempo, bueno, ingresábamos, tocábamos mucho, más allá de que yo no me sentía con el piano, con ese disfrute, me gustaba. Estando en tercer año del colegio, y ese es un hito
para mí, que a mí me marcó un antes y un después en la historia de la música. Como mi tío abuelo, fíjate, si decía, tenemos entradas para el Colón, vamos. Nosotros no vivíamos en la capital, entonces decidimos ir, y les dije a mis padres, ustedes, yo tengo prueba el otro día de matemáticas, vamos a llegar muy tarde, como típico adolescente. Bueno, llegamos al teatro, orquesta, era la Sinfónica Nacional, y dirigía Jacques Bodmer, y 4 conciertos de Beethoven, Nikita Magalov. Yo me quedé maravillada. Yo miraba a ese director con el cabello negro, la batuta, las manos, que los sonidos le salían. Para mí fue un antes y un después. Es más, salimos de ahí y yo le dije a mi mamá, yo quiero estudiar dirección. A la vez siguiente yo le pregunté a mi tío abuelo si él me permitía, si él le parecía bien. Yo tenía 16 años y me dijo, ¿y por qué no? O sea, era un hombre mayor y no vio mal que yo lo hiciera. O sea, no me dijo, no, eso no es para una jovencita. Bueno, entonces yo empecé ahí, ya en el conservatorio, pero yo hacía dirección, yo no pensaba que podía hacer composición. Hasta me acuerdo, yo un día dije que yo no era creativa. Estábamos en la clase de contrapunto con Alicia Tercián, yo traje un trabajo en modo frigio, porque yo trataba de salirme de la tonalidad, no quería hacer el contrapunto o sea, me buscaba unas escalas raras, algo así. Y ella dijo, uy, miren qué lindo lo que hizo Eva, algo así como vos, Nelly. Y me gustó, porque ella lo tocó, y a la próxima traje otro, y otro, y otro, y otro, y ahí me metí. Y encontré que me gustaba una cosa, que encontraba una vía por la dirección, y encontraba la otra vía por la creación. Y bueno, ahí empecé, la primera vez tuve mi primer, la primera vez que sentí lo que era un estreno, era una pieza que había hecho en armonía, y mi hermana, que era la primera intérprete de mis obras, ella iba a tocar una piecita de armonía. Era un concierto del 9 de julio, y yo decía, ¿cómo me voy a comportar? Era un rol que yo no desconocía. Pero bueno, a partir de ahí, yo cuando terminé séptimo, me acuerdo que en un momento me dijeron, ¿cómo vas a hacer las 2 carreras? Sí. Porque otros decían, no, porque cuando se estudia dirección, no composición. Yo hice las 2. Y realmente estoy muy feliz de haberlo hecho. Quizás de la familia es la que miró para el lado de mi tío abuelo, porque para mí era común llegar y verlo pasar las partes a mano. O sea, me era común que se escuchaba, sí, hoy Radio Nacional pasan tal obra. Entonces para nosotros, evidentemente o sea, él me ayudó en eso. Y bueno, yo después estudiaba con él con mucho respeto, yo viajaba, estudiaba con él aparte, después todo el conservatorio, y después la verdad que tuve grandes maestros que me ayudaron en el sentido, no porque me dijeron, ay, qué bien, quizás a lo mejor por decirme, no, usted debe hacer esto, usted debe hacer otro, quizás a lo mejor no tan simpáticamente, a veces el que a lo mejor no tan simpáticamente te está ayudando. Tuve una época de tocar a 2 pianos con mi hermana, lo cual eso me hizo conocer mucho el lado de la música de cámara, o sea, como instrumentista, el lado de la dirección coral. ¿Qué pasa cuando sos dirigida? ¿Qué pasa? ¿Qué necesita el músico que vos marques? Entonces, esa cosa de conocer la orquesta, conocer el coro y conocer del otro lado, me hace ver la partitura, es como conocer del otro lado del espejo. Decir, a ver, esto viene bien, esto va a ser difícil, pero interesante, porque hay dificultades que por ahí no rinden, vamos a decir. Entonces, bueno, aquí estoy, disfrutando de la música, disfrutando de crear. Todo lo que he hecho como directora, me he encargado de estrenar obras, he dirigido óperas contemporáneas de estreno. Ayer hablábamos, Nelly, de eso. Este año iba a estar la ópera de Amanda Guerreño,
pero bueno, con esta pandemia no se pudo hacer, pero el hecho de crear una obra, de estrenarla, me hace una recreación, me da más sabor que por ahí hacer algo que ya los músicos lo saben, o sea, es una recreación. También me di cuenta que me gustaba mucho pintar y escribir historias, y que trato de contar en la música historias, y me gusta pintar con los instrumentos. Es como que pude juntar este, como, o sea, varias cosas que me gustaban de chica. Me gustaba cantar, cantábamos con mi hermana juntas, pero bueno, aquí estoy y realmente siento mucho placer de hacerlo. Puedo dejar otras cosas de hacer, pero no de escribir. Ay, Eva, qué emoción tu historia, es muy entretenida, es como tan llena de situaciones tan diversas también. Me gusta mucho lo que tú apuntas de tener una mirada en la música que tenga, ojalá, las perspectivas completas, o sea, del que compone, el que dirige, cuando tú tocas, cuando eres dirigido por alguien o dirigida por alguien, y eso encuentro que nutre tu espectro de cualquier quehacer que tú hagas, ya sea creando o dirigiendo, porque haces empatizas con todos esos sectores y lo encuentro que es bueno fomentar esa área. Yo sé que uno no puede esperar que a la velocidad que va la vida hoy en día, uno siento que esa enseñanza antigua de tener como el piano o incluso un instrumento aparte del piano, más dirección, más componer, era así como la praxis como habitual, y hoy en día es como casi que se reduce así como incluso a las carreras técnicas, como que solo sabes soldar, o sea, solo sabes componer, o solo sabes tocar el instrumento, y creo que la experiencia tuya nos vuelve a recordar lo necesario que es la vida musical en sí misma, la vida completa musical, o sea, el crear, el cantar, el bailar, como tú lo decías, que a veces la expresión corporal ha quedado tan relegada hoy en día, esa experiencia como rítmica corporal. Así que emocionante, pues quería, Eva, muy bella tu historia, muchas gracias por compartirla. Digo, profesores de composición tuve hombres, pero de dirección también, pero tuve una mujer directora, Ah, mira. maestra, con lo cual había una enseñanza que yo decía, no, esta ropa no, porque esto te marca, o sea, es claro, o sea, esas cosas frente a un grupo, o lo que se ve de atrás, o sea, había toda una, más allá de la obra, que era Adela Marshall, y realmente se la extraña. A veces me suenan cosas de ella de consejos, de todo. Pero bueno, estoy feliz de estar con ustedes y de compartir la música. Genial, querida. Muchas gracias. Muy tremenda tu experiencia, querida Eva. Y bueno, nos vamos a las generaciones, ¿cierto? Más contemporáneas a la mía. Y aquí estoy con Gaby, y por eso también me encantaba invitarlas, porque es como una diversidad generacional que es súper importante conocerla. En mi país no se da tanto. Y eso que hay compositoras, pero que ustedes están agrupadas generacionalmente me parece fantástico, porque nutre mucho y se puede avanzar en ciertos temas de mejor manera, conociendo las miradas tanto de las generaciones más antiguas como de las más nuevas, y eso permite que el diálogo sea más nutrido para tomar decisiones o avanzar en ciertas materias. Y dentro de estas nuevas generaciones más contemporáneas, la mía, como decía yo, está la querida Gaby Yaya, que yo la conocí a través de la red de compositoras latinoamericanas REDCLA, y ha sido un placer enorme compartir con ella y poder estar participando del panel de producciones sonoras, y en realidad es análisis de música. Así que bienvenida, querida Gaby, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta bienvenida tan cálida, y la verdad que después de las exposiciones de Nelly y Eva, esa pasión es como es multiplicadora. Dan ganas de ir a sentarse un rato a hacer. Es fascinante. Bueno, si
atendiendo un poco la consigna y contando desde dónde venimos y partimos, mi camino en la composición es un camino de búsqueda, pero de búsqueda no es poético, es de búsqueda real. En algún momento me enteré que existían quienes componían, porque quienes componían en la formación musical, yo la tomé cuando era chiquita, pero no como parte de una, tampoco vengo de una familia de artistas, ni mucho menos, pero sí mi mamá, mi papá, eligieron un tipo de formación para nosotros, para mí y para mis hermanos, nutrida, colorida. Íbamos un rato al conservatorio, un rato a danza, un rato a dibujo, a lo que entonces era algo como computación o informática. Entonces, bueno, teníamos como experiencias muy variadas, también hacemos mucho deporte, y así nuestra infancia y adolescencia fue como una especie de caleidoscopio de experiencias diferentes. Entonces, en el conservatorio, en algún momento apareció alguien que componía, y digo, o sea, la composición no es solamente cosa de gente del pasado. Y entonces esa idea me resultó muy significativa, y en algún momento me animé a componer. Sí, me acuerdo mis primeras composiciones de los 15, 16 años, absolutamente a ciegas. Mi referencia más inmediata era Bartók. Ya sabía que en Bartók había un camino que no era el de la tonalidad, vamos a decir, sin saber los nombres técnicos, ni mucho menos, pero mi norte era hacia otro lugar. Y en Bartók encontré un refugio. Yo amaba los microcosmos, era lo que más me gustaba tocar en la clase de piano, y entonces, bueno, ahí era mi referente más importante. Después, sí, no sabía que en esta ciudad había, en Córdoba, soy de Córdoba, en Argentina, había una carrera de composición, y de hecho cuando yo terminé el secundario no fue mi opción la de estudiar composición, fue otra la opción, hasta que, bueno, un poco también haciendo eco de la historia de Eva con su hermana, yo también tengo una gran historia de mi vida musical con mi hermana Soledad. Mis otras hermanas también estudiaron música, pero después eligieron otros caminos. Pero con Soledad toqué el arpa, y ella fue quien me dijo, acompáñame a la facu, dale, vamos juntas, era la cosa, era la consigna como siempre habíamos hecho, por más que nos llevamos 2 años, casi siempre buscábamos coincidir en los cursos de música, ir juntas. Siempre, bueno, tuvimos una relación como de mucha, somos compinches, como decimos. Y, y bueno, y ahí fue donde empezó ni siquiera empezó, siguió la búsqueda. Y esa búsqueda me enfrentaba con situaciones muy concretas. Por ejemplo, para el ingreso en música había que tocar. Por más que fuera la carrera de composición, había que presentar algo. Y solo, por ejemplo, que tocaba el arpa, era un lío llevar el arpa para una presentación de 3 minutos. Entonces, estábamos pensando qué hacemos. Yo te compongo algo para piano, le dije. Así. Entonces, las soluciones a algunas cosas de la vida iba por el lado de componer cosas, como también, no sé, los actos del colegio o alguna cosa, había que hacer alguna cosa inventiva ahí con la composición. Cuando entré a la facu fue interesante, fue eso. Transité una formación que en algunos puntos me resultaba interesante, pero nunca me lograba conectar, nunca me lograba conectar. Yo entendía que el camino que estaba transitando no era lo que yo quería hacer. Y sostuve la cursada hasta el último, en donde en el último año apareció dentro de los seminarios optativos un seminario de música electroacústica, música con medios digitales, era en ese momento que lo dictó Gonzalo Bifarella, y yo entendía ahí en ese momento que era lo que quería hacer. Era mi mundo era el micrófono, mi mundo era el mundo de los sonidos, eso era lo que en realidad siempre me había gustado, y a lo que me tuve que sobreponer en la formación musical muchas veces para seguir en el camino de la formación, porque si bien me gusta tocar el piano, no soy intérprete, no iba a ser intérprete, tampoco encontraba el medio, la forma para poder llevarlo desde ese lugar. Y hasta en el mismo mundo de la composición,
la escuela o la instrucción que recibimos tampoco era el lugar donde yo me sentía identificada o me sentía estimulada para hacer, tampoco lo era la música popular, y entonces estaba en ese lugar de donde había partido, de ese mundo bartokiano, en realidad, que aunque parezca un dato así como un poco de color, en realidad encontré en ese mundo algo que tenía que ver con la conexión, el Bartók que se conectó con el mundo para hacer la música, el Bartók que recolectó la música de, de su zona y etcétera, ¿no? Entonces yo en ese sentido, cuando agarré el micrófono, en realidad la anécdota más concreta es que un compañero de entonces, gran compositor, Marco Franciosi, volvió de un viaje y había traído un grabador portátil digital, un mini disc, y cuando nos lo prestó para probar qué era esa maravilla, yo ahí quedé así alucinada. Y eso fue en la misma época que empezamos el seminario de composición electroacústica con Gonzalo Bifarella, y entonces yo entendí que ese era mi camino. Y desde entonces vengo buscando ahí mismo, desde ahí. Cada composición para mí es un desafío, en tanto materialidad sonora que encuentre, que busque, no sé bien, no entiendo bien la composición desde el punto de vista de la expresión, pero sí como un trabajo de desafío personal, de encontrar, de escuchar, de entender qué es lo que puedo hacer con ese material sonoro. En ese sentido es como que eh, me atraviesa, me seduce, me atraviesa, me emociona la idea del oficio, en tanto uno pueda manejar esa materia sonora y demás. Y bueno, a la vez también calculo que será una cuestión coyuntural. En el comienzo de 2000 en Argentina, hacer música instrumental era bastante más, no sé en Argentina, voy a ser más precisa, en Córdoba, era más difícil hacer música instrumental. En general acá ha sido como bastante cuesta arriba encontrar intérpretes que se animen a hacer laboratorio. Ahí son contados con los dedos. Entonces la electroacústica era un buen refugio de producción, nos ofrecía cierta inmediatez y cierta garantía de que esa música podía sonar. Entonces la música instrumental para mí llegó muchísimo después, mucho después, está en realidad como empezando a aparecer más bien hace pocos años acá en mi vida, vamos a decir, y me he animado empezó un poco con la música mixta, combinando sonidos de los instrumentos con las composiciones electroacústicas, y en los últimos años me he animado a hacer pequeñas piezas muy breves, en principio. Bueno, ahora estuvimos pergeñando un quinteto de vientos con un grupo de compositores locales, pero bueno, va de a poco en la producción de música instrumental. También la coyuntura va ayudando porque, bueno, han aparecido eh, más intérpretes valientes que se prenden un poco a estas propuestas. Así que bueno, ese es un poco mi recorrido, con una búsqueda continua, pero bueno, creo que el sitio en donde yo me siento y me identifico es en ese lugar de la composición con medios digitales. Así que ahí estoy. Sí, y yo vi recién, no sé, recién, pero vi durante estos días que hay una publicación de un trabajo tuyo que hay completo en YouTube. Porque yo tuve Sí, clases con Bifarella en un seminario que hizo la Universidad de Chile y él vino de profesor invitado. Y él publicó algo en su Facebook sobre tu trabajo y me pareció sí. fantástico. Gonzalo Bifarella, desde hace unos años esta parte, mentira, desde el año pasado y este creo que se ha dedicado, se ha abocado así muy sistemáticamente a un trabajo que se llama El Viajero Experimental, que es un sello para la circulación de las expresiones sonoras contemporáneas de diferentes lugares del globo, vamos a decir así, y entre ellas me invitó y tuve que hacer un trabajo bastante como, no les digo arduo, pero un poco, no sé cuál es el adjetivo, en recopilar, en juntar trabajos míos de distintas épocas. Y reencontré, yo le decía, estoy haciendo como arqueología de mí misma. También llevo unos 20 Trabajo de años más o archivo, menos podríamos haciendo decir. esto.
Claro, lo que pasa es que imagínense, en la música digital tenía mis proyectos y mis músicas en formatos que son de computadoras de hace 20 años, de haber trabajado en laboratorios de otros espacios. Entonces, por ejemplo, tenía una obra en la que tenía el backup en 20 CDs, cosas por el estilo. Entonces, al hacer arqueología de lo propio, sobre todo con lo frágil que son los medios digitales, no se rompen los discos duros, se pierden las cosas, se rayan los CDs y demás. Entonces el trabajo arqueológico personal fue bastante, fue muy interesante y me reencontró conmigo, a la vez que esto pasaba mientras Redcla también, y la cuestión del trabajo o del reconocimiento, el de saber que uno no tiene una actividad tan solitaria, en el sentido de la composición, ¿no? Porque es verdad que para componer nos vinculamos con, ya sea con el que hace la difusión, no importa, o sea, en esta cadena de la producción hacemos muchas cosas, y establecemos diferentes relaciones y vínculos con un montón de gente, pero eh, la emergencia de Redcla me permitió reconocerme como compositora en ese camino de búsqueda y de luchas por lo que hacemos, porque muchas veces le daba un lugar accesorio en mi vida. Trabajo de la docencia, hago esto, hago aquello, que es lo que, bueno, lo que va sucediendo en un plano de la existencia, y la composición era como que no la había asumido desde el lugar que por ahí estoy pensándolo en este momento. Y eso es como es un proceso en el que estoy. Es un proceso que ni siquiera empieza ahora con Red Cloud, está un poco, tiene una prehistoria, que es el haber conocido a Nelly y a Eva el año pasado, hace casi justo un año. Ellas visitaron Córdoba en la ocasión de Contemporáneas, que es un concierto que organiza Victoria Surmendi, una gran pianista y pedagoga Ah, sí. de Córdoba, en el que presentó un concierto de mujeres. Y eso ya fue significativo, porque Victoria nos vinculó de una forma súper generosa, súper generosa, en decir, Gaby, vienen estas dos compositoras que son una bomba, hagan algo. Entonces ahí con todo el pudor, incluso la vergüenza de escribirle a compositoras tan reconocidas, decirle, hola, bueno, podríamos organizar, yo estoy acá, hago esto, les brindamos, hacemos un encuentro y qué sé yo. Y de eso empezaron a surgir otras cuantas cosas. Y entonces fue clave la presencia de Nelly y de Eva en esa conversación que tuvimos, cuando para mí y para las chicas que estaban ahí, la idea, la presencia de la compositora era algo casi fantasmagórico, ¿no? La composición de mujeres no estaba en las clases, no estaba, o sea, o poco y nada, ¿no? Con los esfuerzos que uno puede hacer. Pero yo me formé en mi carrera, no tuvimos ejemplos de música de mujeres. Una carrera larga, ¿no? De 5 años o más, a veces con las prórrogas que uno va necesitando. Y entonces de repente Nelly, Eva, componían, eran compositoras activas y tenían una vida de compositoras que estrenan, que van, que viajan, que tuvan, que pinan. Y digo, ¿y qué pasó con nosotras? ¿Qué pasó con esta zona? ¿Y qué pasó con la composición? Bueno, ahí nomás empezaron a haber repercusiones de estos encuentros. Creo que el día ese mismo del concierto estábamos 2 o 3 que nos miramos así, cruzamos las miradas y dijimos, vamos. Y desde entonces estamos juntándonos con compositoras 20 años más jóvenes o 15 más jóvenes que yo, todas son veinteañeras, y empezando a pensar en nosotras como compositoras, en esa oportunidad que tal vez yo en ese momento, hace unos años atrás, no la tuve desde ese lugar, siempre compartiendo con maestros, con compañeros, con otros que componen, pero la presencia femenina muy escasa o nada. Tuvimos nosotros una profesora de composición, que fue Graciela Castillo. Graciela Castillo, tuvimos poquito tiempo porque en realidad ella se jubiló más o menos casi cuando yo estaba ahí como cursando, no finalizamos con ella, y la otra referencia importante fue Patricia Sacavino, que lamentablemente falleció en 2008, y entonces, muy joven también, a los 45, 40 y más o menos, y entonces
generan vacancia. Y también, yo creo, esto es un análisis muy en retrospectiva, creo que la falta de perspectiva, a veces, y sobre todo cuando somos jóvenes, pone como algunos velos. Entonces, bueno, en ese sentido, tocó hacer conciencia en otro momento. Son procesos culturales, grandes, de lógicas que por ahí están muy instaladas de una manera y uno en un momento no las puede ver. Y bueno, la coyuntura dio estos encuentros en otros momentos, y ahí estamos, ¿no? Entrelazándonos y compartiendo, y reconociéndonos, eso es lo que yo digo, más que conociéndonos, estamos reconociendo en esa labor, en esa maravillosa tarea que es la de componer. Y bueno, la composición es todo un tema, depende de las instituciones y como se hablaba de los cambios, creo que lo dijiste vos, hoy en día no se pueden mantener los mismos programas que transitó Eva o que transité yo, programas donde la carrera son 10 años como mínimo, como mínimo. Entonces también se tuvo que ir viendo hacia dónde se orientaba. Los conservatorios y las universidades hoy en día se han abierto también a la música popular, a la etnomusicología, es decir, es como que se va abarcando, también el tango, se va abarcando el amplio espectro para que se pueda elegir también. Se va respondiendo a las necesidades de la época también. No nos olvidemos que en los últimos tiempos los cambios son muy rápidos, no como se podría decir en el siglo XX, que en la música podía haber muchos cambios, pero bueno, se mantuvieron estructuras de enseñanza hasta el siglo XXI, y ahí hubo que empezar a modificar estructuras, es decir, desde las universidades, desde los conservatorios, hay cambios que eran fundamentales hacerlos, porque si no, no iba a poder seguir nadie. Es muy complicado. Yo no sé si es lo ideal, no lo es, eso tendremos que ver con el tiempo, pero sí que haya posibilidades de elegir, de seleccionar. Que el joven, la joven, les jóvenes tengan sus posibilidades de elección. La formación que tuvo Eva es más complicada hoy en día, por los ritmos, por los tiempos que corren también. No es ni mejor ni peor, es diferente. Eso es también lo que hay que ir viendo. Qué sé yo, para mí es un tema medio complejo lo que sea formación hoy en día, al menos en Argentina. La educación creo que está en un momento de crisis total y que si no se hacen grandes cambios, no sé qué va a suceder. A todo nivel, a nivel artístico también. Creo que esto y encima este momento que estamos atravesando, que nos enseñó cosas completamente diferentes, y vamos a ver a futuro. Yo, como docente, creo que hasta el paradigma docente se ha modificado muchísimo, y bueno, todavía muchos siguen muy aferradas a antiguas percepciones, y creo que no son buenas, porque se sigue educando también para una sociedad patriarcal, no hay vuelta que darle. Yo eso lo noto con colegas, ya sea en la educación media, que también trabajo. Así que bueno, mi formación fue en el Conservatorio, en el Manuel de Falla, y en el Instituto Nacional de la Música, el Universitario de la Música, que hoy en día es la Universidad Nacional de las Artes, y esa fue mi formación en instrumento y en composición. Previamente de chica había tenido formación en conservatorios privados, porque
cuando contaban las experiencias cada una, yo me olvidé de contar lo más importante. Yo era chiquita y existía la radio, ¿no? Y mis padres escuchaban tango, escuchaban música popular, nada más. Y yo cuando enganchaba, por ejemplo, Beethoven, que me fascinaba escuchar la música de Beethoven. Y lo primero que pensaba era, ¿cómo hizo ese señor? ¿Qué tenía en la cabeza para poner esos sonidos? Eso no me lo voy a olvidar nunca, porque era mi pregunta. Es más, cuando estudiaba composición le preguntaba a todos los maestros, ¿por qué? ¿Por qué escribe música? ¿Para qué? ¿Por qué? El por qué. Y la respuesta más significativa me la dio un gran bandoneonista, y también compositor argentino, que me dijo, porque si no compongo música me muero. Oh, ¿listo? Ya entendí cómo atravesaba su vida. Y yo no sé si llego a ese extremo, pero más o menos. Más o menos. Estamos cerca de eso. Estamos cerca. Sí que me salva la vida, eso seguro, y me la ha salvado. Yo sí busco la expresión. Para mí el sonido es eso. Hice también un postítulo en música contemporánea, en medios mixtos, pero bueno, no me representa a mí. Pero fíjate que el Foro Argentino de Compositoras no solamente tiene un amplio espectro de edades, sino de estéticas. Tenemos todas las estéticas, convivimos con músicas populares, que también tenemos músicas populares, con músicas que eligen el camino de la electroacústica. Estamos bárbaras, todas aprendemos de todas. Eso es lo más importante. Qué bueno eso, me parece importante lo que dices, o sea, creo que tomo dos cosas. Uno, creo que tiene que haber una reestructuración en la formación musical y me gusta que lo hayas nombrado así, porque en nuestro país, en Chile, también estamos en un proceso más o menos parecido, o sea, había una enseñanza muy patriarcal, obviamente, por ejemplo, creo que a diferencia de Chile, ustedes en Argentina han tenido más profesoras que les han enseñado en las universidades o en las instituciones, pero acá en Chile, por ejemplo, recién el año pasado, la cátedra de composición dentro de la institución la acaban de dar mujeres, en pleno siglo XXI. Entonces, claro que tiene que haber un cambio de paradigma. Y me gusta lo otro que dijiste, Nelly, sobre la diversidad de la expresión musical, que sea, ya sea con grafía convencional, la forma más convencional, que sea con tintes latinoamericanos, con estéticas latinoamericanas, con instrumentos latinoamericanos o con de frentón electrónica o paisaje sonoro. Creo que la convergencia de todas estas diferentes manifestaciones de la creatividad, qué bueno que las agrupen dentro de una sola agrupación, y eso me parece fantástico. Así que gracias, Nelly. La mirada suya, maestra Eva. Los conservatorios tienen la carrera de composición, obviamente con todos los planes, la estructura del plan ahora es como que comienza, podés comenzar antes. Cuando yo estudiaba composición, tenía que terminar séptimo año, dar un examen súper de séptimo de piano, y recién después iba a composición, que eran 4 años, y después, y dirección eran 5. Yo era la única que estuvo en el año 12, en ese momento. Me acuerdo que eran las elecciones del centro de estudiantes, estaba mi apellido que decía año 12, porque era desde el comienzo. Pero más allá de eso, todos realmente yo, o sea, como docente veo cómo estudian los alumnos, cómo trabajan, porque hay que contemporizar sus horarios de enseñanza, cómo va la vida, que la vida es, como bien dicen Nelly, cambia mucho. Pero más allá de eso, yo creo que como docente hay que ser, así como, me gusta como recuerda Nelly, ¿no? Porque ella era una excelente alumna, o sea, muy cumplidora, o sea, muy, muy estudiosa,
muy absorbente de lo que vos dabas, porque nunca, no siempre sucede. Y yo creo que en función de los planes y los planes de estudio, que siempre cambian, que a veces nunca se termina de evaluar cómo fue este plan, porque cambia una situación de gobierno, cambia el plan. Entonces, a veces no terminás de ver, de hacer el análisis. Pero más allá de eso, yo creo que en cuanto a la composición, más allá de plataformas nuevas, de nuevos elementos, de nuevos recursos, hay cosas que desde donde lo mires, ya sea que lo mires desde una computadora o del lápiz con papel, hay temáticas que todos los estudiantes deben tener y la deben saber de la A a la Z. Antes de entrar la armonía, acordes, tonalidades, intervalos. Hay chicos que llegan a la armonía y, ay, segunda aumentada. No. Eso se debe dominar, no se debe dudar. Lo veas en finales, lo veas en computadora, lo veas desde la estación espacial. La armonía es la misma, los intervalos son los mismos. La armonía de la primera a la cuarta se tiene que saber. Estés en la superficie de Venus, o en la superficie de la Tierra, o en el polo norte, o en el polo sur. El contrapunto, la instrumentación, no se puede desconocer un instrumento, no se puede escribir sin saber cómo funciona el instrumento. Y a veces veo, yo lo he pasado, me acuerdo en un taller, que venían los estudiantes con la computadora, ¿no? Y la obra estaba en la computadora. Y vos veías cosas que yo dije, el saxofón se va a ahogar. Ah, pero a mí en el final me suena. Entonces, como suena allí, ¿me comprendés? Pero Perfecto. más allá de eso, como profesora, como docente, como maestra, en el caso de la composición y en el caso de la dirección también, hay que enseñar, pero hay que tratar de dar confianza al estudiante. No es que porque yo soy la docente y tengo al estudiante es menos, son dos tiempos de vida diferentes. Yo puedo tener, no sé, a un futuro Stockhausen delante. Claro. O sea, Claro que sí. a ver, Beethoven también fue niño, ¿sí? Entonces, hay que dejar ser, hay que enseñar bien y hay que corregir, pero corregir desde el mejorar, no desde marcar un error como diciendo, mirá, te equivocaste. No, esto siempre se puede superar. Es como lo dice el maestro. Es decir, ay, esto está mal. No es lo que se dice, sino es desde el lugar que se dice. Vamos a ver esto, lo mejoramos. Y uno como estudiante se siente diferente, porque uno lo pasó. No es lo mismo decir, vamos a mejorar. O por ejemplo decir, bueno, vamos a ver si mejoramos esto. Entonces yo veía algunos, con la goma de borrar ya borrar. No. Discutímelo. ¿Te gusta eso que pusiste? Decime por qué querés poner eso. No es borrar tan fácil porque yo dije, no, esto no va. Obviamente, estamos hablando de una cuestión creativa, no que, por ejemplo, suponte que hay un error de instrumentación, de un registro, Vale. eso es otra cosa. Pero como bien me dijo mi primer maestro de composición, que era el maestro Rattenbach, hay tratados de instrumentación para cotejar con las tablas. ¿No? O bien sugerir que lo cambie de instrumento. Claro, entonces hay que dar confianza, hay que dar seguridad, hay que dejar ser. Mira, esto podría ser de otra manera. ¿Te gusta? Pero si el joven creador dice, o la joven creadora dice, me gusta, perfecto, asumí los costos. No estamos hablando de un error, pero hay que corregir bien,
Porque cuando un docente quiere quedar bien con los estudiantes y les dice, está todo bien, es un delito, porque en algún momento eso surge y no está bien. Y un recurso de la composición que no se puede dejar, que es una de las cosas primeras, es la variación. Cuando aprendes a variar, no hay nada que se te ponga en el camino. Con 2 notas, con 3 notas y 2 ritmos, haces un poema sinfónico. Y cuando vos ves que la gente no varía bien, que no lo hizo, vos ves que es un mosaico de elementos, de imágenes que van surgiendo y que van surgiendo nuevas cosas. Es como cuando uno cocina, tenés 2 cositas y con eso lo haces. Entonces, tomar más allá de la técnica, de la modernidad, de lo que venga el año que viene, que no sé, que la orquesta te surja de la pantalla de la computadora, la variación, armonía, contrapunto, instrumentación y la forma. Eso va con cualquier modernidad. Se ve con la óptica nueva, que yo no lo tenga en un libro, que lo tenga en una máquina, que lo tenga en un audio. Eso va contra o sea, en cualquiera de los planes universitarios, conservatorios, institutos, eso se debe saber. Y cualquier docente de composición tiene que apuntar ahí. Que sepa que yo tengo 4 negras y que si hago las 4 negras en un compás, la hago en el otro, y en el tercer compás hago un silencio de negra. Ya cambió. Y vuelvo después a las 4 negras. Yo disfruto otra vez las 4 negras, porque en el anterior yo ya varié. Sí, todos variamos. Nosotras mismas, cuando terminemos esta entrevista, algo varió en nosotras. Por eso a mí nunca me pidas una receta de cocina igual. Porque si una vez puse una cosa, la próxima lo cambio. Entonces, hay contenidos que trascienden la modernidad, que trascienden los planes, que son como columnas de conocimiento, son pilares donde se apoya. Y vos te das cuenta cuando alguien maneja eso. Qué importante lo que dices, querida Eva. Bueno, ahí se nota también como esa reflexión desde la experiencia del aula, o sea, es como, bueno, yo crecí con un paradigma que era la composición como un dominio en construcción, o sea, siempre había que estar construyendo, pensando, ideándola, que se podía armar la música. Creo mucho en lo que dijiste del tema con variaciones. Yo creo que esa es como una gran escuela inventiva, como para desarrollar como esa búsqueda de cómo variar teniendo una célula musical, una cosa, un sonido, un ictus, lo que sea. Nada más. Sí. Claro, y con eso es suficiente. Y saber que que con todos esos pilares somos libres dentro de la creación. Creo que era en el simposio, en una de las mesas, que yo dije, somos libres de acá por fine. Sí. Porque el momento de la creación somos libres. No es libertinaje, es libertad, bien concebida y bien disfrutada. Una libertad consciente. Claro. Qué bello, qué hermoso. Oye, qué tremendas experiencias aportan, de verdad, estoy como bien como conmovida con lo que cuentan cada una de ustedes. A mí me nutre mucho, yo soy súper así de investigar, de conocer, me gusta, de hecho por eso me gusta hacer la entrevista, porque es como, yo me fascino, me nutre la vida hacer esto. Y ¿cómo ves la música contemporánea, la mujer en la música contemporánea en Argentina? Bueno, como para ordenar, por un
Por un lado está la cuestión del imaginario en torno de la música contemporánea, eh, que tiene en realidad, es un subtema de algo un poco más grande, que en realidad es el estudiar artes o estudiar música, porque a veces quienes ingresan en la carrera de composición o en la carrera de artes no tienen muy claro cuál es el estudio académico en artes. Y ese es un punto. No, no porque el estudio académico en artes esté bien o esté mal, sino porque hay una idea de que el arte eh, es, es de construir, es el ser libre, es pura subjetividad, es... Nada, habría una enumeración larguísima que está del otro lado de algunas cuestiones que tienen que ver con la formación académica universitaria. No digo ni que está bien ni que está mal, sino que es un estado de situación. También el arte se puede hacer sin estudiar en la academia, que ese es otro punto súper importante. Pero justo nuestra actividad está fuertemente vinculada, ¿no? El trabajo de la formación en particular de composición, también de interpretación, de educación, de dirección, vinculadas a los espacios académicos, hoy por hoy muy atravesados por todas las políticas y todas las prácticas que son propias de la universidad, de la investigación, la extensión, bueno, una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, ya ahí esa convergencia plantea un punto inicial que en realidad remite a discusiones eh, de la primera mitad del siglo XX, en tanto el arte hay que llevarlo a la academia, ¿no? Entonces ahí hay como un punto que es bastante interesante. Por otro lado, eso voy haciendo como notitas sueltas. Por otro lado, esta es la primera vez, este año está sucediendo, es la primera vez que doy clases doy clases de forma en la carrera de composición con un grupo de primer año. Tengo 160 matriculados y tengo 120 estudiantes más o menos activos, para mí, sola. Eso pasa en Córdoba. En una situación en la que, y esto es bastante singular, la carrera es con lenguajes contemporáneos. Entonces, en las primeras clases los ejemplos musicales que utilicé para dar las herramientas básicas de la forma son casi todas músicas del 2000 para esta parte. Y en las conversaciones y después en las reflexiones finales de las clases sale con que es lejano ese repertorio, es lejano. Y entonces ahí yo pregunto, y entonces, cuando vos te notás en una carrera con lenguajes contemporáneos de composición, ¿cuál es la expectativa? Y está buenísima las discusiones que surgen y que salen, que dan cuenta de, obviamente, las expectativas, pero también los recorridos, también búsquedas, también cuestiones de la coyuntura, de los medios de masa, de lo que hacen, de la cuestión también de que muchos de ellos quieren estudiar música y no hay tantas opciones de estudios de música universitaria. Entonces, entre esas opciones, bueno, composiciones como la que por ahí puede ajustarse más a eso. Entonces es como bien complejo el asunto, es como para detenerse a pensar. Eso en cuestión de los lenguajes. O de pensar qué pasa con la recepción, ¿no? Con la cuestión de la recepción. Por otro lado, y retomando un poco el tema específico de la formación, yo he tenido experiencias de dos tipos. Bueno, en la formación en la universitaria, quienes han sostenido fuertemente que es necesario una formación muy ardua y muy compleja para poder empezar siquiera a pensar en términos de composición. Tienes que saber mucho de contrapunto, mucha armonía, tener un conocimiento del repertorio de la historia, de la música muy grande, bueno, etcétera, ¿no? Y por otro lado, sí me tocó en mi historia personal un desafío muy, muy lindo. Durante 10 años di clases en un colegio secundario donde la directora en ese entonces me invitó, Mirela Canu, me invitó a hacer una especie de cosa experimental en esa escuela que tenía orientación en música, de hacer una materia que fuera de música con medios digitales.
como mi experiencia viene de la música electroacústica grabada, de la música electroacústica que viene del micrófono, yo hice una experiencia ahí, y fuimos construyendo durante mucho tiempo un espacio que después se replicó. Fue en primer año, después fue en primero, segundo y tercero, y así fuimos encontrando muchas formas de vincular la práctica creativa musical en la escuela con medios digitales. Y que parte de otros paradigmas, parte de, por ejemplo, de escuchar. Esta cuestión del microfoneo nos ponía en sesiones de escuchar, escuchábamos cómo suena el vaso, la tiza, el papel, el banco, las cosas que teníamos ahí mismo en el aula, y escuchar y conocer, y cómo es el sonido. Y entonces en la verbalización de cómo es un sonido, de cómo se escucha esto, aquello, un paisaje, el recreo, mi compañera, mi compañero, etc., ya estábamos haciendo algo que tenía que ver con lo sonoro y con la creación sonora. Entonces, las composiciones de un grupo de estudiantes de 12 años, no se imaginan lo que fueron, al menos durante esos 10 años en los que yo participé en esa experiencia. Tremendas. Y después, en el segundo año, combinábamos los sonidos grabados con los sonidos en vivo, y en tercero hacíamos muchas cosas, hacíamos un cine ciego, hacíamos sonorización de películas, no, la cantidad de cosas que hicimos en ese colegio. Después ese proyecto sigue en marcha, de la mano de otros 2 docentes. Pero fue para mí la sospecha, la hipótesis, y después la comprobación, porque justo me tocó, al final de ese recorrido también fue una convergencia. El maestro Juan Carlos Tolosa me invitó a participar como docente en una escuela de composición privada que hay acá en Córdoba, que es La Colmena, Escuela de Músicos, y llevé esa experiencia, pero a estudiantes más grandes, a estudiantes de nivel terciario, o sea, de 18 años para arriba. Y fue para mí una experiencia de pensar en que la composición no necesariamente hay que tomarla por el lado de ese camino que está como tan hegemónicamente marcado y presupuesto, y que hay muchas personas que en el camino se frustran y no pueden, porque simplemente no sintonizan con ese camino. Yo sintonicé desde otro lugar también, y por eso me reconozco en ese lugar, en el de, después de haber pasado por 2, 3, 4 años de composición electroacústica, decir, Beethoven está haciendo esto. Impresionante poder aprender la música desde otra experiencia y después entender expresiones de muchos pasados distintos de forma inmediata. Entonces, en ese sentido creo, y esta era como mi conclusión, creo que todavía hay algo de eso, del oficio y de la transferencia del oficio. Y como decía Eva, algo que tiene que venir de un tipo de docente, que es el docente que construye, que inspira, que multiplica, que alienta, que se puede hacer solamente desde ese lugar sincero, desde el lugar que uno conoce, sabe y ha transitado. Yo no podría enseñar a componer una sinfonía, porque nunca la hice. Analicé 138.000 sinfonías en mi vida, pero nunca hice una. Pero sí, a lo mejor me animaría a compartir una experiencia de enseñanza-aprendizaje con grabaciones, con medios electroacústicos, ¿sí? Lo que quiero decir es, hay genuinidad y hay veracidad y hay confianza, en tanto quien enseña también tiene una experiencia y que encima con el trabajo docente, porque tampoco cualquiera que compone puede enseñar, y eso es muy importante. También hay algo de la docencia que es mágico, en lo que eso puede ser, en algún punto, si se quiere, transferible. Pero son 2 cosas que tienen que engancharse, y no pasa siempre. Tener una experiencia y tener la posibilidad de poder compartir la experiencia. No son todos los casos. Entonces, creo que en ese sentido de repente en la academia plantea planes de estudio, plantea mallas curriculares, donde hay contenidos específicos que hay para ver y para cubrir, pero también veo que el plan muchas veces hace aguas
Y muchas veces no hace aguas porque quien enseña se arregla de tal manera en que puede transferir algunos de esos conocimientos desde su lugar genuino. Y cuando no hay genuinidad, no pasa nada. Real, no pasa nada. Y después para eso están los números, ¿no? Hay que ver cuántas personas ingresan a las carreras, cuántas personas egresan, cuántas personas están en ejercicio, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es como que mezclo un poco de cosas, pero tiene que ver con cierta realidad que también me es inmediata en el campo del aprendizaje y la enseñanza de la composición. Y bueno, lo otro que decía Eva, al estar enmarcados, sostenidos, al marchar en un camión gigante que tiene que ver con las políticas educativas, muchas veces los cambios, las adecuaciones, las adaptaciones transcurren en años dinosauricos, o sea, es como hasta que las necesidades se entienden y se producen los cambios y se aprueban los planes, y bueno, y todo eso es súper lento. Entonces, en un momento, por ejemplo, miren, para que se den la idea, estamos empezando a transitar el plan nuevo, que es composición con lenguajes contemporáneos, y en la materia de forma, lo que tengo que dar es todo lo que se refiere a la forma sonata. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿No? Si el objetivo de la carrera es vincular el conocimiento con los lenguajes contemporáneos, y el estudio de la forma es un estudio de una forma que ha prevalecido en siglos anteriores, muy lejanos a este momento. Entonces, bueno, ahí también eso exige ingenio y exige algunas perspectivas, exige este sinceramiento también para el grupo de estudiantes. Miren, esta es la situación de esta materia, pero a la vez le vamos a sacar provecho porque, como bien dice Eva, hay cosas que están vigentes. Hay que saber lo que es una variación, lo que es un contraste, lo que es una articulación, lo que es un montón de cosas. Entonces, por ahí hay muchas cosas de esos pasados que hoy están muy vigentes. Pero hay otras cosas que no. Entonces, bueno, ahí vamos como armando. Entonces, bueno, eso tiene que ver también con esta situación política de la enseñanza del arte, que bueno, que a la vez que posibilita, a la vez también restringe, vamos a decir, en algún punto. O sea, da posibilidades y también límites. Entonces, bueno, ahí vamos, ¿no? Como que nos movemos en ese lugar. Oye, tremendo lo que tú dices, porque yo creo que es una experiencia que se da en todas partes, el romper con el esquema anterior, entablar un nuevo lenguaje, qué es lo que se sigue manteniendo del pasado y qué no. Así que me parece que es una muy buena reflexión la que haces, y que también en la cual podemos empatizar y sintonizar perfectamente con la realidad que se vive acá en Chile. Y bueno, con todo esto que hemos conversado, y ya llegando a la recta final de esta maravillosa entrevista, el Foro Argentino de Compositores, ¿cómo surge? ¿Bajo qué necesidad? ¿Qué respuesta es la que está dando el Foro de Argentina? ¿Cuáles son sus proyectos, su mirada, su visión? El otro día yo vi una fotografía maravillosa de un montón de caritas ahí, de una publicación de integrantes nuevas del foro. Yo sigo con mucho gusto a distintas agrupaciones, y me gusta ver la red social de ustedes, que tiene como bastante ahí contenido, y es bonito verlo. Me emocionó mucho ver así como con esa alegría que se dividen, tenemos más niñas y más mujeres, y me parece fantástico. Entonces, ¿cómo nace? El foro nace porque dos grandes compositoras argentinas, Amanda Guerreño e Irma Urteaga, grandes en todo sentido, ¿no? Viajan invitadas a un encuentro internacional de mujeres compositoras en Cuba. Claro, había mujeres europeas, todas representando a una agrupación, asociación, lo que fuera. Y desde Argentina, lo que vos comentabas de Chile, habían ido individualmente. Entonces, al regreso, después de esta experiencia, Amanda Guerreño dice, ¿cómo puede ser que en la Argentina existan asociaciones mixtas, pero no es lo mismo, porque siempre es minoritaria la presencia femenina? Entonces, bueno, con Irma empezaron a llamarnos a compositoras, a invitarnos a ver si nos parecía bien esta idea, y bueno, y así surge, con muchas charlas, era todo muy
muy tímido, digo yo, porque estamos hablando del año, la presentación del foro fue en septiembre del 2004, o sea, hace 16 años. El movimiento femenino en Argentina, es decir, en Latinoamérica, no era tan poderoso como quizás en algunos países de Europa, ¿no? Entonces, bueno, nosotras queremos hacer algo diferente, no como hace la asociación, por ejemplo, o como hace, que siempre se hace lo mismo, los conciertos. Nosotros queremos ir un poquito más allá, formar parte de la sociedad, mostrar el arte, interrelacionarnos con agrupaciones femeninas de artistas, científicas, es decir, bueno, la búsqueda de formar parte real de la cultura del país. Entonces, el comienzo es así, buscar la difusión de la música de las compositoras. La idea era, y que sigue siendo, ¿no?, poder abarcar todo el país, cosa que ahora tenemos muchas más compositoras de distintos lados, de distintas provincias. Paseamos un poco, fuimos, se hicieron obras nuestras, dimos clases en distintas provincias, y la idea siempre es ir más allá, ¿sí? Es decir, tener un papel diferente, porque si bien todas, lo que estuvimos hablando, somos todas docentes, o la mayoría somos docentes, tenemos un rol de formación, ¿sí? Entonces, bueno, hacernos cargo de esa posibilidad desde la mirada femenina. Así que bueno, desde ahí venimos trabajando, y en la búsqueda de todas las situaciones y todas las posibilidades nuevas, es decir, todo lo que se puede. Nosotros tenemos determinados hitos en nuestra historia muy valiosos. Yo siempre digo, uno de los más valiosos fue ser la primera vez en la historia del Vaticano donde se interpreta una misa escrita por mujeres nada más. Eso es excepcional. Éramos 5 argentinas y 5 italianas. Encima, una creación colectiva. Sí, 5 argentinas y 5 italianas. Teníamos un tema, que eso es de Hildegard, y eso fue lo que nos unía a todas, es decir, esa idea, la variación. Cada una hizo, dentro de, bueno, el número, los minutos, ¿verdad?, hizo su parte. Y cuando fuimos a escucharla ya, fue maravillosa, es decir, y aparte que un cardenal, no me acuerdo quién era, el que le seguía al Papa, diciendo eso, que era la primera vez en la historia del Vaticano que había una obra escrita por mujeres, nada más. Y es más, uno de los números estaba escrito en quechua, una lengua original. O sea, fue muy, 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 muy emocionante ver miles y miles de personas de todo el mundo escuchando por primera vez algo femenino, solamente en un mundo donde la mujer sabemos que está muy relegada. Claro. Muy relegada. O sea, yo creo que eso fue un hito muy, muy importante. También hemos obtenido así los títulos de interés cultural de distintos lugares. También somos embajadoras de paz, embajada de paz el foro, y así muchas cosas que fuimos trabajosamente logrando. Así que cedo, porque si ya nos tenemos que ir cortando, le cedo a mi colega que siga con el comentario, contándonos. Exactamente. Que cuente algo que no contaste tú, algún detalle que... En el foro hemos tenido y tenemos experiencias, vamos a decir, de todo color, y siempre vamos más para adelante, ¿no? Me acuerdo cuando Amanda me citó en un café y me dijo, Evita, quisiera hacer un foro de compositoras. Vamos a decir, a mí, o sea, en mi situación, yo estaba acostumbrada a vincularme en grupos donde había pocas mujeres.
haber ido, yo aparte iba a la facultad en un momento donde hacía astronomía, y prácticamente yo cursaba y era la única, me acuerdo, matemáticas especiales, yo era la única. Yo estaba acostumbrada. Cuando empecé dirección yo era única, y después estuve en 2 asociaciones antes, estuve en Cultura un Compositor y yo era la única. Pero como yo no lo tomaba como una revancha, vamos a decir, voy a hacer algo lo que no lo hacen las mujeres, para mí era natural, y lo hacía porque me gustaba. Pero bueno, dentro del foro tuvimos experiencias de ballet, me acuerdo cuando, cabe destacar que con Nelly siempre hemos formado dupla, o sea, en el primer momento fui yo presidente y ella, después de Amanda e Irma, y ella era vicepresidente. Después, o sea, hubo un tiempo intermedio, vos estuviste con Irma, y ahora, o sea, cambiamos, ahora ella es presidente y yo vice. La diferencia está en que nosotros no tenemos, o sea, yo soy la presidente, o sea, cada una tiene su función, y en esa función conjugamos. Yo creo que en este momento nosotras tratamos de que la música sea, de visibilizar a las mujeres. A vos te habrás dado cuenta, por ejemplo, sí, que publicamos, esta es la nueva integrante, sí. Trato de mover el Facebook, hago esas caritas que vos ves, porque hay que ver a las personas, o sea, hay que relacionar, porque es bueno eso. Y tenemos una faceta de que no sé si lo tienen otras asociaciones, dentro del reglamento, o sea, para ser socia, vamos a decir, tenés que ser compositora, así lo dice el reglamento. Pero hay una parte que dice socia adherente, que puede ser XXX. Entonces nosotras modificamos eso, lo hicimos más bonito, y en ese ítem lo llamamos mujeres destacadas, con el cual sumamos a mujeres que por ahí, o sea, o no son compositoras, o sí lo son, pero están en otra, que por ahí en el caso no son argentinas, son directoras, son escritoras, son pintoras. Entonces, desde hace unos años tenemos una lista de mujeres a las cuales queremos sumar a nuestro juego, sumar a nuestro equipo, y queremos reconocer a otras mujeres que tienen una trayectoria brillante. Y así como es tu caso, que vas a entrar en la nueva lista de mujeres destacadas. Porque yo tengo ahora hecho ya las que teníamos hasta, pero como ahora viene la nueva asamblea, ahí van a entrar las nuevas, así que también te vas a ver en la carita, así de las fotitos. Porque hay que reconocer a otras mujeres que hacen. Porque hay que sumar las fuerzas. No hay que cada una ir por su lado. A mí me gusta trabajar en equipo. Y me duele cuando yo creo que estoy trabajando en equipo y cuando me doy cuenta, ahí voy sola. ¿Y qué pasó con el otro que estaba atrás? ¿Viste? Me quedo como en el fútbol en posición adelantada. Entonces, en este momento estamos tratando de conectarnos, de reinventarnos, y a pesar de la pandemia, creo que es un año en donde estamos a full. Tenemos esto, participamos en jornadas de género, estuvimos en el simposio, y cada vez hay otra cosa, y creo que hay que ir cada vez sumando cosas y sumando saberes, sumando experiencias y sumando corazones. O sea, porque no es solamente, o sea, y de variadas tendencias, porque ahí está la riqueza. Qué noble lo que dices, qué noble. Es muy noble, ¿no? Eso, sí. Por eso yo creo que, y en esa confianza del otro, debemos ser sinceras. A ver, tampoco no es todo dulce y no siempre ocurre todo tan bien.
Porque bueno, porque somos seres humanos, es una época difícil, pero bueno, hay que tratar y hay que poder decir, bueno, no lo pude hacer, la próxima vez sí, pero entender que el otro lo trabaja y que lo hace, ¿no? Y bueno, y seguir adelante. A pesar de todo, con pandemia de por medio nos hemos reinventado. Así Exactamente. que ya vas, yo ya te anuncié, pero bueno, aquí para cuando salga esta entrevista ya estarás No, pasada por Serás. asamblea. qué emoción. De verdad, yo desde la experiencia que he desarrollado en la música, creo, al igual que ustedes, en el trabajo colaborativo. O sea, yo podría haber dicho, yo puedo hacer mi carrera sin ningún problema, eh, quedé en la universidad trabajando y problemas de mujer en la música, pero no, pues entonces cuando uno, yo creo que uno lo tiene adentro, eso es como, y decir, no, pues no puede ser para mí sola, o por ejemplo, no sé si les ha pasado a ustedes, pero eso de, es la primera, es como basta, no puede ser como que se alegren tanto que es la primera, debiese de haber miles, es como que basta con esa noticia. Qué bueno que está, o sea, qué bueno que hay una primera, porque se necesita, pero es como que ya no lo, estamos en un siglo en que ya no podemos andar sorprendiéndonos de eso, o sea, debiese ser más cotidiano la presencia de la mujer en distintos espacios. Entonces, y creo que eso se logra gracias al trabajo colaborativo, si no es imposible. O sea, y respetando también esos espacios colaborativos, entendiendo que en ese trabajo hay que respetar a las demás y entenderlas también. Entonces, hermoso. Yo soy Exacto. feliz de, y como tú dices, no siempre es todo color de rosa, también saber, ser responsable cuando uno está en estos espacios y tratar siempre de tener, digo, una mirada tolerante, respetuosa de cuando están los puntos de diferencia, para tratar de llegar a un punto de solución o de entendimiento. Así que, bien, pues. Y la Gaby debe haber ingresado hace poco, me imagino. Y este año, sí, Bien. Sí, así abril, que yo soy un mayo. poco el resultado de esa operación de sumar del foro. Y a ver, primero que me siento absolutamente honrada y es para mí es casi casi como cuando te ganas un premio. Es decir, entre todo esto me tocó a mí y es como, para mí tengo un sentimiento de agradecimiento muy fuerte. Por otro lado, sí, también tengo como absoluta fe en el trabajo colaborativo y sí, estando acá en el grupo, en el foro, e incluso ya no tanto mirando tal vez resultados, sino más bien procesos, eh, es un grupo muy amoroso, es un grupo que respeta mucho y que sabe y entiende de los tiempos laborales, los tiempos familiares, donde justamente el trabajo compartido y el trabajo entendiendo a ver, a la vez que uno ofrece, a la vez también entiende que eso va a formar parte de una cadena de cosas que devendrá algo, ¿no? Devendrá lo que sea. Y en ese sentido yo me siento muy contenta de, aunque sea, poder también agregar mi granito de arena a esa idea también. No en el sentido, eh, a ver, no es una horizontalidad sin más, sino que es una horizontalidad que plantea entender el lugar de cada quien, ¿no? Y entonces en ese lugar cada quien puede tener un rol. Ese rol no necesariamente tiene que ser constante, estable y sostenido, que a veces nos podemos alternar, nos podemos suplantar, hoy vos, mañana yo, pasado mañana, y entonces, bueno, en ese sentido es muy lindo trabajar así, con una lógica en la que, bueno, eso, ¿no? Estamos como tirando para el mismo lado, y entonces la lucha se hace menos ardua en algún punto, o podemos de última destinar esa fuerza y entre esa cosa de mucha coraje que tenemos que sacar a veces cuando nos encontramos solas. Acá no, de última esa energía la ponemos en función de una idea colectiva
que siempre está buena en realidad, salen todas ideas buenas, brotan, ideas, entonces como no nos va a alcanzar la vida. Si tuviésemos Claro. que hacer un libro o un registro de los planes que podremos tener, tenemos agenda para los próximos 10 o 15 años, no sé. Pero eso es muy lindo, es muy lindo. Lo que sí quiero destacar y hacer una diferencia es que no es la primera vez que yo trabajo de formas colaborativas. Al igual que ustedes, también he pasado mi formación y mis experiencias con muchos compañeros también muy amorosos, muchos de ellos. Pero esto tiene otro sabor, esto tiene otra dinámica, esto tiene otra recepción, otra forma de escucha, ¿no? Y en ese sentido es también una experiencia muy grata y muy linda. Hay muchas personas con las que vale mucho la pena trabajar, pero en este caso destaco en particular, si es posible, no en detrimento de una o de la otra, sino que poder conocer y finalmente trabajar con estas enormes mujeres es una experiencia realmente gratificante y enriquecedora. Por primera vez en mi vida tengo 45 años, así que ahí va. Una Lola. Es una maravilla, es una maravilla para nosotros que compartas. Yo quiero, antes de cerrar, decir algo, que fue otro de los grandes hitos del foro, en donde todo lo que planteamos no es de la boca para afuera, sino que estuvimos en la lucha por lograr una ley de cupo de las mujeres en los festivales, cuando directamente no estamos nosotras implicadas, porque somos las que no estamos arriba de los escenarios. Y esa es una vuelta de tuerca que todavía ya la vamos a dar. Pero una experiencia donde estuvimos a la par de mujeres de la música popular, rockeras, tangueras, folcloristas, acompañando, como digo yo, la muestra de que nosotras nunca vamos a cerrar la puerta, sino todo lo contrario. En el camino musical nos van a encontrar siempre hermanadas. Y creo que ese ha sido un gran aprendizaje logro. también y aprendizaje para el foro. Así que esa no la quería, no quería olvidarme de decir eso, porque fue una gran experiencia, que es el inicio, el inicio. Tenemos todavía un largo camino para recorrer y logros para ostentar en un futuro. Así que no me quería olvidar. No, perfecto. Queridas, yo feliz de conocer la experiencia del Foro Argentino, la de sus propias vidas, de cómo se encuentran, de cómo se formaron, de cómo es la realidad en el país vecino, porque muchas veces uno piensa que son muy distintas o no tan distintas, pero creo que eso enriquece para tomar esa experiencia, observar, analizar. Tienen las mismas problemáticas, no tienen las mismas problemáticas. Yo, por ejemplo, tenía siempre en la cabeza que Iris Sangüesa había sido la primera mujer chilena compositora de haber estado en el Ditela. Y esto nunca en Chile se ha hablado, nunca se ha reconocido. Y es como Iris Sangüesa en la música electrónica, como que nadie sabe. Y yo investigando las compositoras nacionales dije, y claro, de ahí me entero que el Ditela era como la creme de la música electrónica, y dije, pero ¿cómo acá en este país no se considera que Iris Sangüesa estuvo allá? Entonces... Nuestra Amanda estuvo ahí, Amanda Carreño estuvo mira, en el Ditela. Sí. sí, porque yo me puse a investigar que lo que era Italia era así como de la vanguardia pura, entonces era como si tú querías dedicarte a la música electrónica tenías que pasar por ahí si estabas en Argentina, o sea, y ojalá de otro país también, entonces recibía también muchos estudiantes visitantes, entonces creo que es interesante conociendo estas experiencias, yo feliz, estoy muy honrada también de este nombramiento que han hecho hacia mi persona, creo que podemos construir muchas cosas juntas, creo que esto es lo primero de muchas cosas que podemos hacer, yo soy súper pila para mis cosas, creo que hago cosas de la nada y me siento feliz de poder participar y que ojalá sigamos colaborando y haciendo un polo sur
en Latinoamérica potente, sonoro, femenino, de resistencia, y que podamos educar también en que tenemos que aprender a crear espacios de respeto y de valoración para todos quienes estamos en esos lugares. Así que muchas gracias. Algo quería agregar, ya que vos dijiste el espacio de respeto y valoración, que realmente nos sentimos muy honradas de estar en este festival con el nombre de Leni Alexander. Realmente te digo que unos días antes de recibir tu email, yo estaba buscando compositoras en la web y de repente he visto su foto. Y yo dije, mira qué linda foto, de su foto de joven. Y yo vi su nombre y pasé, o sea, seguí porque había visto. Cuando nos llega tu email con el nombre del festival, vuelvo a buscar y dije, ah, era ella. Y me emocionó y me conmovió esa causalidad y esa sincronicidad, porque ella viene de o sea, vino muy joven, claro, de Breslau. Creo que en ese momento era Alemania todavía. O sea, yo conocí, no sé si, pero Polonia, pero que había estado formada por Alemania, claro. Exacto. Y vos sabés que yo estuve en esa Wrocław, o sea, en un congreso, y yo dije, qué conexión. Yo dije, y qué compositora, porque hay una obra donde dice, la del año 52, los 5 imágenes o 5 epigramas del año 52, que dice que es una contemporánea, una orquestación fabulosa, y dice que es la primera obra de cuando ella tiene su ciudadanía chilena, con todo lo que ella viene de pasar la noche de los cristales rotos, de toda. Entonces, realmente es una valoración y respeto formar parte de un festival que lleva el nombre de semejante mujer artista que ha tenido o sea, calcular una chica de 15 años venir de ese mundo de la guerra y hacer su historia, como otros lo han venido a hacer aquí a la Argentina, o sea, se venía a América, pero más allá de eso, una genia. Así que nos sentimos honradas de tener el nombre de ella en el festival, como ser partícipes del festival con su nombre. Sí, emocionante, a mí me emociona, es una reivindicación que en mi país nunca se ha hecho. Para mí esto es como de verdad una reivindicación a una enseñanza que nunca fue real en este país, que es la obra de ella. Así que yo feliz de tenerlas acá y poder compartir, y qué maravilloso que tú estuviste en esos lugares donde ella nació y creció. Queridas, las tengo que despedir, para mí un honor, espero que sigamos en contacto, y bueno, a la gente que nos está escuchando y nos está viendo a través de las redes sociales de Resonancia Femenina, les quiero dejar cordialmente invitados a que revisen esta entrevista que va a quedar en el canal de YouTube y también en nuestra página de Facebook, y también recuerden que está toda la programación disponible en www.resonanciafemenina.com, donde vas a conocer a nuestras invitadas, la música y todo el acontecer que hay en Latinoamérica en la música actual hecha por mujeres. Así que muchas gracias, un beso, queridas mías, Nelly, Eva, Gaby, muchas gracias. Brava. Brava.